Entre los primeros experimentos cinematográficos que surgieron a finales del siglo XIX se encuentran hitos como la película El Castillo del Diablo, dirigida por Georges Méliès en 1896. Sin embargo, fue hasta la década de 1920 cuando el cine de terror empezó a consolidarse como un género distintivo clásico del expresionismo alemán, como con películas como Nosferatu de Friedrich Murnau en 1922 y El gabinete del Dr. Caligari en 1920 con Robert Williams. Explorando temas oscuros y perturbadores, contribuyeron a la estética visual y narrativa del cine de terror. La llegada del sonido a la década de 1930 permitió que las películas de terror sumaran elementos distintivos y auditivos, intensificando la experiencia del espectador con efectos sonoros y música inquietante. Con las primeras muestras del cine de terror nos podemos dar cuenta que este género no llegó con el objetivo de ser un cine de terror como tal, sino como un tipo de cine que podía reflejar problemas de los individuos en la sociedad, tanto como físicas y psicológicas. A lo largo de la evolución del cine de terror han surgido muchos géneros, estos también gracias a la evolución de la tecnología que ha permitido incorporar más elementos. Conociendo esto, podemos dividir su evolución por décadas, empezando por la década de 1920 con el expresionismo alemán, con películas como El gabinete del Dr. Caligari que destacaron por sus decoraciones surrealistas y atmósferas inquietantes. En la década de 1930, el cine clásico de monstruos, con películas como Drácula y Frankenstein de 1931, estableciendo arquetipos icónicos de monstruos. Estas películas a menudo eran atmosféricas y góticas. En la década de 1940, Van Letton y El horror sugerido, con películas como Cat People de 1942, la productora RQ, bajo la dirección de Van Letton, produjo películas como estas, que se destacaron por su enfoque del horror sugerido y psicológico. En 1950, ciencia ficción y monstruos atómicos. Con películas como Godzilla de 1954, la Guerra Fría influyó en el cine de terror, con películas que incorporaron elementos de ciencia ficción y monstruos generados por la radiación. En 1960, psicología y realismo, con películas como Psycho de 1960 y Rosemary Baby de 1968, se produjeron cambios significativos con la llegada de directores como Alfred Hitchcock y Roman Polanski, quienes exploraron la psicología del miedo en películas. En la década de 1970, el renacimiento del horror, con películas como La masacre en Texas y El exorcista, las producciones que surgieron en este periodo fueron impactantes, provocadoras, explorando límites más oscuros. En 1980, flashers y películas de terror comercial. Un ejemplo de esto es Halloween de 1978 y Viernes 13 de 1980. Ahí surgieron subgéneros como las películas slasher. El género también se comercializó ampliamente con éxito. En la década de 1990, meta-horror y suspenso psicológico. Un ejemplo de esto es Scream de 1996. Directores como Wes Craven incorporaron elementos de meta en películas como Scream, mientras que otras se destacaron en suspenso psicológico. En la década de los 2000, el Torture Porn, con películas como Saw de 2004. Al mismo tiempo, directores como Guillermo del Toro y Jordan Peele comenzaron a destacar por sus enfoques únicos. En el 2010, horror de autor. El cine de terror se volvió más diverso en términos de género y raza. Directores como Ari Aster y Jordan Peele ganaron reconocimientos de su enfoque distintivo. Un ejemplo de esto es Heredity de 2018. En la actualidad tenemos tecnologías y nuevas formas de contar historia. Un ejemplo de esto es House de 2020. La realidad virtual y la inteligencia artificial y otras tecnologías influyeron en la forma en que se crea y experimenta películas de terror. Los cineastas continuaron explorando nuevas formas de narrativas con temas más contemporáneos, como por ejemplo el filme House, una película de terror dirigida por Rob Zombie que fue filmada durante el confinamiento de la pandemia y se desarrolla a través de una videollamada por Zoom. Hey! Hi guys. Hey, Jar! Rena! Caroline! Hi, Teddy! Let's do a shot glass to us. Hey, everyone get in. 3, 2, 1. Have you ever done anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. Nothing's gonna happen. Visualize us sitting in a circle. Spirit, we invite you to use us to pass on any communication. Is there anyone there? Please come forth. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Did you see that? Emma, that's funny.
something. We gotta keep going. We gotta talk to it. Los miedos recorren el tiempo de diferentes formas y afectando de diferentes maneras en función del lugar. Cierto es que esto ha evolucionado hacia lo global, presentando la capacidad de universalización y pudiendo unir a los individuos. Sin embargo, no encontramos un único miedo universalizado a algo concreto, sino que los miedos permanecen, pero también surgen nuevos tipos, y con ellos nuevos tipos de cine de terror. El cine de terror es un género cinematográfico que ha adquirido gran importancia dentro de la industria del entretenimiento y en la formación de la cultura popular. Pretende abordar los miedos y emociones de los seres humanos al exponerlos a situaciones que ponen en riesgo su integridad como persona. A lo largo de su historia ha generado comunidades de fanáticos que disfrutan exponiendo sus experiencias y analizando los relatos en las diversas películas. Es importante señalar que dentro del cine de terror existen diversos subgéneros que con el tiempo han incrementado su popularidad, desarrollando una mayor conexión con los consumidores. Uno de los géneros que mayor impacto ha desarrollado es el cine de terror slasher, que se caracteriza por contar con la presencia de un asesino sanguinario y grotesco, que utiliza mayormente una máscara para no revelar su verdadera identidad y que puede conocerse al finalizar la película. En su desarrollo se encarga de asesinar a un grupo de personajes. Generalmente son jóvenes, de manera violenta y sanguinaria. Por lo tanto, el término slasher proviene de la acción cortar o rebanar, haciendo referencia a la violencia explícita y a menudo sanguinaria, que es una marca distintiva del género. Un ejemplo de estas películas es la icónica saga de terror Scream, donde un asesino enmascarado se encarga de acosar a través de una llamada telefónica a los jóvenes de la ciudad, mientras les va quitando la vida a cada uno de ellos. Gracias a esta saga nace la icónica frase: ¿cuál es tu película de terror favorita? Para continuar, vamos a hablar del cine de terror paranormal. Este no cuenta con la presencia de un asesino serial. En él trata de proyectar eventos sobrenaturales y fenómenos paranormales para generar miedo y suspenso en el público. Dentro de este subgénero se abordan historias donde el protagonismo se centra en la presencia de fuerzas sobrenaturales, fantasmas, posesiones demoníacas y eventos inexplicables. Para el ejemplo de ello, destaca la saga de Actividad Paranormal, donde diversas entidades demoníacas poseen objetos, cosas e incluso a los personajes principales, atentando contra su vida y la de quienes los rodean. Por otro lado, otro subgénero del cine de terror es el gore, donde el mayor enfoque va dirigido a la demostración de violencia gráfica y extrema. Sus escenas muestran asesinatos, torturas complejas y mutilaciones. Mayormente no es proyectado en las salas de cine por su tipo de contenido, ya que genera cierto rechazo por parte de los espectadores. Sin embargo, dentro de este subgénero existen películas que han tenido éxito por la manera tan elaborada de generar sus escenas, con un impacto visual que atrae a nuevas audiencias, como es el caso de la exitosa saga El Juego del Miedo, que expone escenas de violencia gráfica a través de trampas y juegos macabros que ponen en riesgo la vida de los participantes. Por otro lado, el cine de terror psicológico se caracteriza por el nulo uso de escenas gráficamente violentas, ya que pretende hacer uso de diversos elementos psicológicos que generan tensión, emoción e incertidumbre en los espectadores. Su enfoque principal es generar terror basado en la mente, explorando los miedos, fobias y ansiedades de los personajes y de la audiencia, para que de una u otra manera puedan sentir empatía con lo que están viendo a través de la pantalla. Un ejemplo de este cine de terror es la película Huye, que aborda al personaje principal de manera acogedora al inicio de la producción, pero durante su desarrollo él va notando ciertos comportamientos inquietantes de las personas a su alrededor, generando tensión en cada momento. Para hacer un poco de explicación,
o mostrar otros ejemplos de películas de cine de terror, se encuentra la saga Chucky, que actualmente también se está desarrollando como serie. Esto como parte de seguir un patrón o una secuencia. De esta manera, continuamos con la exposición.